Vivimos en un mundo lleno de ruido. Desde que despertamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de distracciones, redes sociales, noticias, preocupaciones diarias, trabajo, entretenimiento y tantas otras cosas que llenan nuestra mente y corazón. En medio de todo este ruido, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? La Biblia nos enseña que Dios habla, pero no siempre lo hace de la manera que esperamos. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12, vemos cómo el profeta Elías esperaba encontrar a Dios en grandes manifestaciones. Un viento poderoso, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. En cambio, su voz se manifestó en un silbo apacible y delicado. Este pasaje nos muestra una verdad poderosa. Muchas veces, la voz de Dios no viene con estruendo, sino en el silencio. En un mundo que nos empuja a estar ocupados todo el tiempo, aprender a estar quietos en la presencia de Dios se convierte en un acto de fe y obediencia. En este video, exploraremos cómo el silencio nos ayuda a escuchar la voz de Dios y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Acompáñame en este recorrido bíblico para descubrir el poder del silencio y la paz que encontramos cuando aprendemos a escuchar a nuestro Señor. Como dice la palabra en Salmo capítulo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». ¿Estás listo para aprender a escuchar a Dios en un mundo ruidoso? Vamos juntos en este camino de fe. Vivimos en un mundo que nunca se detiene. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, somos bombardeados con información, tareas pendientes, noticias, entretenimiento y preocupaciones diarias. Las redes sociales, la televisión, los mensajes de texto, las llamadas y los compromisos llenan nuestras horas y nos mantienen constantemente ocupados. Sin darnos cuenta, pasamos días, semanas e incluso años sin dedicar tiempo de calidad a la comunión con Dios. Nos acostumbramos tanto al ruido exterior que nos resulta difícil encontrar momentos de quietud para escuchar la voz de nuestro Creador. Jesús nos enseñó una verdad fundamental. No todo lo que parece urgente es realmente importante. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, encontramos la historia de dos hermanas, Marta y María. Jesús llegó a la casa de ellas, y mientras Marta se preocupaba por los preparativos y el servicio, María se sentó a los pies del Maestro para escuchar su enseñanza. Marta, molesta porque María no la ayudaba, le pidió a Jesús que le ordenara a su hermana que colaborara con ella. Pero Jesús le respondió con palabras llenas de amor y sabiduría. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje nos muestra cómo muchas veces nos dejamos consumir por las preocupaciones y los afanes de la vida. Nos ocupamos tanto en hacer, en producir, en resolver problemas y atender responsabilidades, que olvidamos lo más importante: estar en la presencia de Dios y escuchar su voz. Marta no estaba haciendo algo malo, pero María había comprendido que estar con Jesús y aprender de Él era la mejor elección. El enemigo usa el ruido del mundo para distraernos y alejarnos de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, la Biblia nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aunque este versículo se refiere a los que no han conocido la verdad, también nos advierte que Satanás usa muchas estrategias para mantenernos ocupados y distraídos, impidiéndonos tener una relación profunda con nuestro Señor. El ruido del mundo no solo proviene de sonidos físicos como el tráfico, la música o las conversaciones. También hay ruidos internos, las preocupaciones, los temores, la ansiedad y el estrés. Nos encontramos pensando constantemente en el futuro, en lo que debemos hacer, en los problemas que enfrentamos y en las incertidumbres de la vida. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo capítulo 6, versículo 34, cuando dijo: «No os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios quiere que confiemos en Él y dejemos nuestras cargas en sus manos, pero muchas veces el ruido en nuestra mente nos impide hacerlo. La ansiedad y el temor ahogan la voz de Dios en nuestro corazón. Un ejemplo claro de cómo el ruido del mundo nos afecta espiritualmente lo encontramos en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículo 22. Jesús habla de la semilla que cayó entre espinos y explica que representa a aquellos que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este versículo es una advertencia para todos los creyentes. Podemos leer la Biblia, escuchar predicaciones y asistir a la iglesia. Pero si permitimos que las preocupaciones del mundo dominen nuestra mente y corazón, la palabra de Dios no podrá dar fruto en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos alejarnos del ruido del mundo y acercarnos a Dios? La respuesta está en la enseñanza de Jesús y en los ejemplos bíblicos que nos muestran la importancia de buscar momentos de silencio y comunión con el Señor. El primer paso es identificar qué cosas nos están distrayendo y apartando de Dios. Puede ser el exceso de trabajo, el uso desmedido de las redes sociales, las preocupaciones diarias o incluso el miedo al futuro. Es importante reflexionar y preguntarnos, ¿estamos dedicando tiempo para estar en la presencia de Dios o hemos permitido que las distracciones nos dominen? El segundo paso es tomar la decisión de establecer tiempos de quietud para escuchar a Dios. La Biblia nos dice en Salmo capítulo 62, versículo 5, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». El salmista entendía que su alma necesitaba descansar en Dios, y esto solo era posible cuando se apartaba del ruido del mundo y buscaba la presencia del Señor en quietud. Otro ejemplo lo vemos en el profeta Habacuc. En Habacuc, capítulo 2, versículo 1, él dijo, «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza me afirmaré, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja». Habacuc sabía que, para recibir respuesta de Dios, debía estar atento, velando en oración y en espera. Esto nos enseña que escuchar a Dios requiere disposición y paciencia. El tercer paso es aprender a confiar plenamente en Dios y rendir nuestras preocupaciones a Él. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando decidimos dejar nuestras cargas en las manos del Señor y buscamos su presencia en silencio, su paz nos llena y nos fortalece. El ruido del mundo nunca se detendrá. Siempre habrá preocupaciones, noticias, responsabilidades y distracciones. Pero la diferencia entre una vida llena de ansiedad y una vida llena de paz es la disposición de nuestro corazón para buscar a Dios en medio del caos. Así como María eligió sentarse a los pies de Jesús en lugar de preocuparse por lo urgente, nosotros también debemos elegir diariamente apartarnos del ruido del mundo y acercarnos a nuestro Padre Celestial. Dios sigue hablando. Su voz es clara para aquellos que deciden escucharla en el silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino un estado espiritual que nos permite confiar plenamente en Dios. En un mundo donde el movimiento y la actividad constante son valorados, detenerse y guardar silencio ante el Señor es un acto de fe. La Biblia nos enseña que aprender a estar en quietud no es un signo de debilidad, sino una demostración de confianza en el poder de Dios. Desde el principio, Dios ha revelado que hay momentos en los que debemos hacer silencio y esperar en Él. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14, cuando el pueblo de Israel
se encontraba atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. En medio del temor y la incertidumbre, Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo de Israel tenía dos opciones: desesperarse y actuar por sus propios medios, o confiar en la promesa de Dios y esperar en silencio. La decisión de guardar calma y permitir que el Señor actuara fue una demostración de fe. Y así, Dios abrió el mar y les dio la victoria. El silencio espiritual no significa pasividad, sino una actitud de dependencia total en Dios. Muchas veces queremos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, llenándonos de ansiedad y tomando decisiones apresuradas. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda en Salmo capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Este versículo nos muestra que el silencio ante Dios es una expresión de confianza. Cuando elegimos callar en su presencia y esperar en él, demostramos que creemos en su soberanía y en su perfecto tiempo. El profeta Isaías también nos da una clave importante sobre el poder del silencio en nuestra relación con Dios. En Isaías capítulo 30, versículo 15, el Señor dice: En el descanso y en la confianza será vuestra fortaleza. Este pasaje nos enseña que nuestra verdadera fortaleza no viene de la actividad constante ni del esfuerzo humano, sino de nuestra capacidad de descansar y confiar en Dios. Cuando nos detenemos y guardamos silencio en su presencia, encontramos una paz que el mundo no puede dar. Jesús mismo nos enseñó la importancia de buscar el silencio para fortalecer nuestra fe. A lo largo de los evangelios, vemos que el Hijo de Dios se apartaba constantemente para estar a solas con el Padre. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de silencio para estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros apartarnos del ruido del mundo para escuchar su voz? Otro momento clave donde Jesús nos enseña la importancia del silencio es cuando enfrenta la prueba ante sus acusadores. En Mateo capítulo 27, versículo 12 al 14, vemos que cuando los principales sacerdotes y ancianos lo acusaban, él no respondía. Pilato, asombrado, le preguntó por qué no se defendía, pero Jesús permaneció en silencio. Este silencio de Jesús no era indiferencia ni debilidad, sino una demostración de su confianza total en la voluntad del Padre. Nos enseña que no siempre necesitamos responder a todo, defendernos de cada acusación o tratar de tener el control de cada situación. A veces, el acto más poderoso es guardar silencio y confiar en que Dios tiene el control. El silencio también juega un papel fundamental en nuestra vida de oración. Muchas veces oramos sin cesar, pidiendo a Dios que nos hable, pero no nos detenemos a escucharlo. Queremos respuestas inmediatas y claridad en todo momento, pero olvidamos que Dios habla en su tiempo y de la manera que Él desea. El profeta Elías experimentó esto cuando estaba huyendo y se encontraba en una profunda crisis espiritual. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12, Dios le mostró que su presencia no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios sigue hablando hoy de la misma manera. No siempre nos dará respuestas en medio del ruido, sino en la quietud de su presencia. Es por eso que necesitamos apartarnos, hacer silencio y estar atentos a su voz. Otro aspecto importante del silencio como acto de fe es aprender a callar en medio de la prueba. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción suele ser quejarnos, buscar soluciones inmediatas o expresar nuestro descontento. Sin embargo, la palabra nos enseña en Lamentaciones capítulo 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Dios obra en su tiempo perfecto y muchas veces lo hace cuando aprendemos a guardar silencio y confiar en su fidelidad. El rey David también comprendió el poder del silencio y la espera en Dios. En Salmo capítulo 62, versículo 1, escribió: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. David sabía que su paz no dependía de las circunstancias externas, sino de su comunión con Dios. Por eso, su alma estaba en quietud, esperando en el Señor. El silencio no solo nos permite escuchar a Dios, sino que también nos transforma internamente. En momentos de silencio, podemos reflexionar sobre nuestra vida, examinar nuestro corazón y recibir dirección divina. La Biblia nos exhorta en Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto nos recuerda que, muchas veces, el exceso de palabras puede llevarnos al error. Aprender a callar y reflexionar antes de hablar nos ayuda a caminar con sabiduría y madurez espiritual. Guardar silencio ante Dios es un acto de rendición. Es reconocer que Él es soberano y que su voluntad es perfecta. Cuando elegimos estar en quietud en su presencia, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Dios no nos pide que resolvamos todo por nuestra cuenta, sino que confiemos en Él y descansemos en su amor. El silencio es una herramienta poderosa para aprender a depender más de su gracia y menos de nuestra propia fuerza. Así como Moisés, Elías, David y Jesús practicaron el silencio como un acto de fe, también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. En medio del ruido del mundo, elegir momentos de quietud y comunión con Dios nos ayudará a crecer espiritualmente y a vivir con mayor paz y confianza en nuestro Señor. La oración y la meditación en la palabra de Dios son los medios principales por los cuales podemos escuchar su voz y fortalecer nuestra relación con Él. En un mundo lleno de distracciones, aprender a dedicar tiempo a la oración y a la reflexión en las Escrituras nos ayuda a encontrar dirección, paz y fortaleza espiritual. La Biblia nos enseña que la oración no es solo un acto de hablar con Dios, sino también un momento de escuchar, de estar en su presencia y de recibir su guía. Desde el principio, Dios ha deseado que su pueblo mantenga una comunicación constante con Él. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, el Señor dice: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios promete responder a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Sin embargo, muchas veces, nuestras oraciones están llenas de palabras apresuradas y peticiones constantes, sin dar espacio para el silencio y la escucha. La verdadera oración no es solo hablar, sino también aprender a estar en quietud para recibir la dirección de Dios. Jesús nos dejó un poderoso ejemplo de cómo debe ser nuestra vida de oración. En Lucas capítulo 5, versículo 16, se nos dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. A pesar de su ministerio ocupado y de las multitudes que lo seguían, Él siempre encontraba tiempo para estar a solas con el Padre. Esto nos enseña que la oración no debe ser solo un acto mecánico o una rutina vacía, sino un encuentro profundo con Dios. No se trata solo de presentar nuestras necesidades, sino de buscar su presencia con humildad y fe. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que encontraron fortaleza a través de la oración. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando estaba en peligro de ser lanzado al foso de los leones. En Daniel capítulo 6, versículo 10, leemos que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no oraba solo en momentos de crisis, sino que tenía una vida constante de comunión con Dios. Su confianza en el Señor era fruto de una relación construida a través de la oración diaria. Otro aspecto importante de la oración es que nos permite recibir dirección y sabiduría divina. Santiago,
capítulo 1, versículo 5, nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Cuando no sabemos qué hacer, en lugar de buscar respuestas en el ruido del mundo, debemos acudir en oración a Dios. Él nos habla a través de su Espíritu Santo y nos guía cuando estamos dispuestos a escuchar. Junto con la oración, la meditación en la palabra de Dios es fundamental para nuestra vida espiritual. La Biblia no es solo un libro de historias o mandamientos, sino la voz de Dios hablándonos directamente. En Salmo capítulo 119, versículo 105, se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Así como una lámpara ilumina el camino en la oscuridad, la palabra de Dios nos da claridad en medio de la confusión. Muchas veces buscamos respuestas en lugares equivocados cuando la voluntad de Dios ya está revelada en las Escrituras. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios da un mandamiento claro sobre la importancia de meditar en su palabra. «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La meditación en la palabra no significa solo leerla rápidamente, sino reflexionar en sus enseñanzas, aplicarlas a nuestra vida y permitir que transformen nuestro corazón. El rey David comprendía esta verdad y por eso escribió en Salmo capítulo 1, versículo 2, «Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». David encontraba placer en la palabra de Dios, porque sabía que en ella estaba la fuente de la vida y la sabiduría. La meditación constante en la Escritura nos fortalece y nos ayuda a tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor. Otro aspecto importante es que tanto la oración como la meditación en la palabra deben hacerse con un corazón sincero. Dios no se agrada de oraciones repetitivas, sin sentido, ni de una lectura superficial de su palabra. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 7. «Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Dios no busca cantidad de palabras, sino calidad en nuestra comunión con Él. Quiere que le hablemos con sinceridad y que abramos nuestro corazón en su presencia. La meditación en la palabra también nos ayuda a resistir la tentación y a mantenernos firmes en la fe. Jesús mismo usó la Escritura para resistir al diablo cuando fue tentado en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 4, respondió a Satanás diciendo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Cuando conocemos y meditamos en la palabra, tenemos un fundamento sólido para enfrentar los desafíos de la vida. La oración y la meditación en la palabra también nos dan paz en medio de las tormentas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando aprendemos a depender de la oración y la Escritura, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. El mundo moderno nos llena de ruido y distracciones, pero podemos encontrar un refugio seguro en la oración y en la meditación de la palabra. Dios sigue hablándonos hoy, pero debemos estar dispuestos a escuchar. El silencio, combinado con la oración y la reflexión en las Escrituras, nos permite crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con el Señor. Como dice Salmo capítulo 46, versículo 10. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cuando aprendemos a estar quietos, a orar con sinceridad y a meditar en su palabra, nuestro espíritu se fortalece y nuestra fe se profundiza.
Dios está siempre dispuesto a hablarnos, pero debemos hacer nuestra parte y buscarlo de todo corazón. Jesús, el Hijo de Dios, nos dejó el mayor ejemplo de cómo vivir en comunión con el Padre, a través del silencio, la oración y la búsqueda de momentos de soledad para fortalecer su relación con Dios. Aunque tenía una misión que lo llevaba a predicar, sanar y enseñar a multitudes, siempre encontró tiempo para apartarse del ruido y entrar en la presencia del Padre. Desde el inicio de su ministerio, Jesús mostró la importancia de buscar el silencio para estar con Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús no esperó a que el día estuviera lleno de actividades para buscar a Dios. Se levantó antes de que saliera el sol, mientras todo estaba en calma, y fue a un lugar apartado para estar a solas con su Padre. Este hábito nos enseña que el tiempo de comunión con Dios debe ser intencional y priorizado, no algo que dejamos para después cuando tengamos tiempo libre. Además de sus momentos personales de oración, Jesús también enseñó a sus discípulos sobre la importancia de buscar a Dios en secreto. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dijo: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús enfatizó la importancia de la oración en lo íntimo, lejos de las distracciones y sin la necesidad de ser vistos por los demás. Esto nos recuerda que la comunión con Dios no se trata de impresionar a las personas con palabras o actos religiosos, sino de una relación genuina con el Padre en lo más profundo de nuestro ser. Uno de los momentos más significativos en los que Jesús buscó el silencio y la soledad fue antes de tomar decisiones importantes. En Lucas capítulo 6, versículo 12, leemos que antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó toda la noche en oración. En aquellos días, Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Este pasaje nos muestra que antes de tomar decisiones trascendentales, Jesús buscaba la dirección del Padre en silencio y oración. En lugar de depender de su propio juicio, se apartaba para escuchar la voz de Dios y recibir claridad sobre los siguientes pasos a seguir. Otro momento clave donde Jesús se retiró en silencio para buscar fortaleza espiritual fue antes de su arresto y crucifixión. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39, vemos cómo Jesús fue al huerto de Getsemaní para orar. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús sabía lo que estaba a punto de enfrentar. La cruz, el sufrimiento y el peso del pecado del mundo estaban delante de él. Sin embargo, en lugar de buscar distracciones o apoyo humano, su reacción fue apartarse para orar. En su angustia, se postró ante el Padre y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento nos enseña que en los tiempos de mayor prueba, el mejor lugar al que podemos acudir es la presencia de Dios. Jesús encontró en la oración y el silencio la fortaleza para cumplir la voluntad del Padre, incluso cuando su carne estaba afligida. Otro aspecto impresionante del silencio de Jesús fue su actitud durante su juicio y crucifixión. Cuando fue llevado ante los principales sacerdotes, ante Pilato y ante Herodes, en muchos momentos decidió no responder. En Mateo capítulo 27, versículo 12 al 14, leemos: Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El silencio de Jesús en medio de las falsas acusaciones fue una muestra de su completa confianza en el plan del Padre. No intentó defenderse ni justificar su inocencia, sino que guardó silencio
porque sabía que Dios tenía el control de todo. Este ejemplo nos enseña que muchas veces el silencio es la mejor respuesta. Cuando enfrentamos críticas, injusticias o momentos de dificultad, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos seguir el ejemplo de Jesús y confiar en que Dios es nuestro defensor. Además de su vida de oración y silencio, Jesús también nos enseñó la importancia de descansar en Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 39, vemos que, en medio de una tormenta en el mar, Jesús estaba dormido en la barca mientras los discípulos estaban aterrados. Cuando lo despertaron, Él reprendió el viento y el mar diciendo: «Calla, enmudece». Y hubo una gran calma. Este episodio nos muestra que Jesús vivía en un estado de paz y confianza absoluta en el Padre. Su descanso en medio de la tormenta era una demostración de que su corazón estaba firme en Dios. Así como Jesús encontró fortaleza en la comunión con el Padre, nosotros también necesitamos buscar tiempos de silencio y oración para recibir dirección, paz y fortaleza espiritual. La vida cristiana no se trata solo de actividad y servicio, sino también de momentos de quietud en la presencia de Dios. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de cómo vivir una vida en conexión con el Padre. Su hábito de buscar el silencio, apartarse para orar y confiar plenamente en Dios, nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual viene de estar en comunión con Él. Dios sigue esperando que sus hijos busquen su presencia con un corazón sincero. Así como Jesús se apartaba para estar a solas con el Padre, cada uno de nosotros también debe hacer del silencio y la oración una prioridad en nuestra vida. En un mundo lleno de ansiedad, preocupaciones y conflictos, la paz es uno de los mayores anhelos del ser humano. Muchas personas buscan la paz en riquezas, éxito, reconocimiento o incluso en placeres temporales. Pero la verdadera paz solo puede encontrarse en Dios. La Biblia nos enseña que esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con el Señor. El silencio con Dios nos ayuda a experimentar esta paz. Cuando aprendemos a detenernos, a guardar silencio en su presencia y a escuchar su voz, encontramos descanso para nuestra alma. En el libro de Salmos capítulo 62, versículo 5, el rey David expresa esta verdad con las siguientes palabras: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». David entendía que su alma solo podía encontrar verdadero descanso en Dios. No en su posición como rey, no en su riqueza, no en la fuerza de su ejército, sino en su relación con el Señor. Una de las mayores causas de intranquilidad es la ansiedad por el futuro. Queremos tener el control de todo, saber qué pasará mañana, evitar cualquier sufrimiento y garantizar nuestra seguridad. Sin embargo, Jesús nos enseñó a no vivir afanados, sino a confiar en Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 27 al 28 dijo: «¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan». Jesús nos recuerda que Dios cuida de toda su creación, desde las flores hasta las aves, y que nosotros, como sus hijos, estamos bajo su cuidado perfecto. Si realmente creemos en esta verdad, podemos soltar nuestras preocupaciones y descansar en su paz. Uno de los mayores ejemplos de paz en medio del caos lo vemos en Jesús durante la tormenta en el mar. En Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 39, los discípulos estaban aterrados porque la barca estaba siendo sacudida por el viento y las olas. Mientras ellos desesperaban, Jesús estaba dormido. Cuando lo despertaron, Él simplemente se levantó y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante, todo se calmó. Este pasaje nos muestra que la paz de Jesús no dependía de las circunstancias, sino de su confianza total en el Padre. Así como Él pudo descansar en medio de la tormenta,
nosotros también podemos encontrar descanso en Dios cuando aprendemos a confiar en su soberanía. El silencio con Dios nos permite entrar en esta paz. Cuando dejamos de correr, de preocuparnos y de buscar soluciones humanas, podemos escuchar su voz y recibir su paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, nos enseña un principio clave sobre esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que la paz de Dios es superior a cualquier comprensión humana. No significa ausencia de problemas, sino una certeza profunda de que Dios está en control. Otro aspecto fundamental de la paz que proviene del silencio con Dios es que nos ayuda a controlar nuestras emociones y reacciones. Muchas veces perdemos la paz porque hablamos demasiado, discutimos sin necesidad o permitimos que la ira y el enojo tomen el control de nuestra vida. La Biblia nos da un consejo muy claro en Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aprender a callar en momentos de tensión y buscar a Dios en oración antes de reaccionar nos ayuda a mantener la paz en nuestro corazón. La paz que Dios nos da también nos protege del miedo. Vivimos en tiempos de incertidumbre, donde las noticias, los problemas personales y las situaciones difíciles pueden llenarnos de temor. Sin embargo, Jesús nos dejó una promesa en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Otro punto importante es que el silencio con Dios nos ayuda a recibir dirección y claridad. Muchas veces perdemos la paz porque no sabemos qué decisión tomar, pero si nos detenemos y buscamos la guía de Dios, Él nos mostrará el camino correcto. En Isaías capítulo 30, versículo 21, Dios promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando aprendemos a estar en silencio y a esperar en Dios, su Espíritu Santo nos habla y nos muestra el camino que debemos seguir. Otro aspecto importante de la paz de Dios es que no solo la recibimos para nosotros, sino que también somos llamados a compartirla con los demás. En Romanos, capítulo 12, versículo 18, la palabra nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto significa que, como hijos de Dios, debemos ser portadores de paz en nuestras relaciones, evitando contiendas, chismes y conflictos innecesarios. El silencio con Dios nos ayuda a cultivar un espíritu pacífico, a aprender a escuchar antes de hablar y a reaccionar con sabiduría en cada situación. Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos da un consejo clave para esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando aprendemos a practicar este principio, experimentamos una vida más tranquila y llena de la paz de Dios. El mundo seguirá lleno de ruido, pero aquellos que aprenden a encontrar el silencio con Dios vivirán en una paz que nadie podrá quitarles. Dios sigue hablándonos en la quietud, en la oración y en su palabra. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más aprendemos a confiar y a descansar en su presencia. El silencio no es un vacío, sino un espacio donde Dios trabaja en nuestro corazón. En medio de las dificultades, si elegimos detenernos, orar y esperar en el Señor, experimentaremos su paz sobrenatural, la misma paz que sostuvo a Jesús en cada momento de su vida y que está disponible para todos los que buscan su presencia. El silencio espiritual no es solo un concepto teórico, sino una práctica que debemos incorporar en nuestra vida diaria.
En medio de las responsabilidades, el trabajo, la familia y las preocupaciones, es posible encontrar momentos de quietud para fortalecer nuestra relación con Dios. La Biblia nos muestra que la comunión con el Señor no se limita a un lugar o a un momento específico, sino que debe ser parte de nuestra vida en todo momento. Uno de los primeros pasos para aplicar el silencio espiritual es aprender a separar un tiempo para estar a solas con Dios. Jesús nos dio este ejemplo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús, a pesar de tener un ministerio exigente, siempre encontraba un momento para estar con el Padre. No esperaba a que su agenda estuviera vacía, sino que priorizaba la comunión con Dios. De la misma manera, debemos decidir apartar un tiempo cada día para estar en silencio ante el Señor. No se trata de un ritual vacío, sino de un encuentro genuino con Dios. Puede ser en la mañana antes de que empiece el día, en la noche antes de dormir, o incluso en pequeños momentos durante el día. La clave es tener la intención de buscar a Dios sin distracciones. Otro aspecto fundamental del silencio espiritual es aprender a desconectarnos del ruido del mundo. En nuestra sociedad, estamos constantemente rodeados de información, redes sociales, noticias y conversaciones que llenan nuestra mente. Si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos hacer un esfuerzo consciente para alejarnos de esas distracciones y enfocarnos en Él. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El mundo nos empuja a estar en constante movimiento, pero Dios nos llama a la quietud. Cuando aprendemos a desconectarnos de todo lo que nos rodea y a centrarnos en su presencia, experimentamos una paz profunda y una mayor sensibilidad a su voz. Además de encontrar momentos de silencio, es importante aprender a hacer pausas en nuestra rutina para recordar la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que solo podemos encontrarnos con Él en la iglesia o en un tiempo devocional, pero la realidad es que podemos estar en comunión con Dios en cualquier momento del día. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, la Biblia nos exhorta: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto significa que debemos entrenar nuestra mente para estar conscientes de Dios en todo momento. Mientras trabajamos, mientras caminamos, mientras realizamos nuestras tareas diarias, podemos hacer pausas breves para dirigir nuestro corazón hacia Él y recordar su presencia. Otra forma de aplicar el silencio espiritual es a través de la oración contemplativa. Muchas veces oramos apresuradamente, llenando nuestro tiempo con palabras sin dar espacio para escuchar. Pero la Biblia nos enseña que la oración también debe incluir momentos de quietud y reflexión. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 26, leemos: «Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová». La oración no debe ser solo hablar, sino también aprender a esperar en Dios. Tomarse unos minutos para estar en silencio después de orar nos permite abrir nuestro corazón y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Otro punto clave para desarrollar el silencio espiritual es aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra reacción es quejarnos, preocuparnos o buscar respuestas inmediatas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en momentos de adversidad, el silencio y la confianza en Dios nos fortalecen. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Moisés dijo al pueblo de Israel cuando estaban atrapados ante el Mar Rojo: «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Este versículo nos enseña que en lugar de entrar en pánico, debemos aprender a guardar silencio y confiar en que Dios está obrando. Cuando enfrentamos problemas, en lugar de reaccionar con ansiedad, podemos detenernos, orar y esperar en el Señor. El silencio espiritual también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con los demás. Muchas veces, el conflicto y la falta de paz surgen porque hablamos demasiado o porque reaccionamos impulsivamente.
La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aprender a escuchar más y hablar menos nos ayuda a evitar problemas innecesarios y a mantener la paz en nuestras relaciones. Cuando nos tomamos un momento de silencio antes de responder, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras palabras y acciones. Otro beneficio del silencio espiritual es que nos ayuda a recibir dirección de Dios. Muchas veces, buscamos respuestas en el consejo de otras personas, en libros o en nuestra propia lógica, pero olvidamos que Dios desea hablarnos directamente. En Isaías, capítulo 30, versículo 21, Dios nos promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando aprendemos a detenernos y a buscar a Dios en silencio, recibimos claridad sobre el camino que debemos tomar. En lugar de actuar apresuradamente, podemos esperar en el Señor y confiar en su dirección. El silencio espiritual también nos ayuda a cultivar una vida de gratitud. Muchas veces, estamos tan enfocados en lo que nos falta que no nos damos cuenta de las bendiciones que ya tenemos. Cuando hacemos una pausa para reflexionar y agradecer, nuestra perspectiva cambia. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tomar un tiempo de silencio para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida nos ayuda a vivir con un corazón más satisfecho y lleno de paz. Aplicar el silencio espiritual en la vida diaria es un proceso que requiere disciplina y constancia. No se trata de algo que hacemos ocasionalmente, sino de un hábito que desarrollamos con el tiempo. Cuanto más buscamos momentos de silencio con Dios, más sensibles nos volvemos a su voz y más experimentamos su paz. Dios nos llama a vivir en comunión con Él, y el silencio es una herramienta poderosa para lograrlo. En un mundo lleno de distracciones y ruido, elegir apartarnos y buscar su presencia nos transforma y nos acerca más a su corazón. Dios sigue hablándonos, pero depende de nosotros hacer espacio en nuestra vida para escucharlo. El silencio no es solo la ausencia de palabras, sino un espacio sagrado donde Dios habla y transforma nuestro corazón. Aprender a escuchar a Dios en un mundo ruidoso es un desafío, pero es esencial para una vida cristiana plena. La Biblia nos enseña que Dios siempre está hablando, pero muchas veces nuestro corazón está demasiado distraído para percibir su voz. En el libro de Primera de Samuel capítulo 3 versículo 9, vemos un ejemplo claro de cómo debemos estar dispuestos a escuchar a Dios. El joven Samuel estaba en el templo cuando Dios lo llamó por su nombre, pero al principio no entendía que era el Señor quien hablaba. Fue el sacerdote Elí quien le enseñó a responder con una actitud correcta, diciéndole: habla Jehová, porque tu siervo oye. Esta frase resume la actitud que todos debemos tener. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, en la oración, en el consejo de personas piadosas y en las circunstancias de la vida. Pero si nuestro corazón no está preparado para escuchar, su voz puede pasar desapercibida. Escuchar a Dios requiere una actitud de humildad. En Santiago capítulo 1 versículo 22, la Biblia nos exhorta: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con oír la voz de Dios, también debemos obedecerla. Muchas personas quieren que Dios les hable, pero cuando reciben su dirección, no están dispuestas a seguirla. Un corazón que realmente escucha es aquel que está dispuesto a obedecer, incluso cuando la voluntad de Dios es diferente de lo que esperábamos. Un gran ejemplo de alguien que escuchó y obedeció a Dios fue Abraham. En Génesis capítulo 12 versículo 1, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré,
Abraham no tenía todos los detalles de su destino, pero confió en la voz de Dios y salió sin cuestionar. Su obediencia lo llevó a convertirse en el padre de la fe y a recibir grandes promesas. Otro aspecto fundamental para desarrollar un corazón que escucha es apartarnos del ruido y buscar el silencio con Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 28, la Biblia dice: «Se sentará solo y guardará silencio, porque es Dios quien se lo impuso». Muchas veces Dios nos lleva a tiempos de silencio para enseñarnos algo. Cuando todo está en calma y nos alejamos del ruido del mundo, podemos percibir mejor su dirección. El profeta Elías vivió una experiencia profunda con el silencio de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12, Dios le mostró que su presencia no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que Dios no siempre habla de manera espectacular. A veces, su voz es un susurro en nuestro espíritu, y solo aquellos que han aprendido a estar en silencio pueden percibirla. Otro punto clave para tener un corazón que escucha es confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Muchas veces queremos respuestas rápidas, pero Dios nos llama a esperar en Él. En Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, el Señor nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Un corazón que escucha es aquel que confía en la soberanía de Dios y espera en su tiempo perfecto. También es importante recordar que escuchar a Dios no es solo para beneficio personal, sino que nos capacita para bendecir a otros. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuando aprendemos a escuchar a Dios, podemos guiar a otros en su camino. Así como Jesús es el buen pastor que cuida a sus ovejas, nosotros también somos llamados a escuchar su voz y compartir su amor con los que nos rodean. La paz que proviene de escuchar a Dios es incomparable. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, la Biblia nos promete: «La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de que estamos caminando en la voluntad de Dios. El rey David también entendió la importancia de escuchar a Dios y de mantener un corazón sensible a su voz. En Salmo capítulo 119, versículo 11, dijo: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Cuando llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, nuestra vida se alinea con su voluntad y evitamos caer en el pecado. Para desarrollar un corazón que escucha, necesitamos ejercitar la paciencia y la perseverancia. Dios no siempre responde de inmediato, pero cuando aprendemos a esperar en Él, nuestra fe crece y nuestra relación con Él se fortalece. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, la Biblia nos exhorta: «Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Muchas veces, Dios nos habla a través de procesos largos, donde aprendemos a confiar más en Él. También es importante rodearnos de personas que nos ayuden a escuchar la voz de Dios. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se nos dice: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Cuando estamos en comunión con creyentes que buscan a Dios, recibimos consejos y palabras que nos guían en la dirección correcta. Dios siempre está hablando, pero la pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. Un corazón que escucha es aquel que busca el silencio con Dios, que medita en su palabra, que obedece su voz y que confía en su plan,
incluso cuando no comprende todos los detalles. Así como Samuel dijo, «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». Cada uno de nosotros debe tener esta disposición en la vida diaria. En un mundo lleno de ruido, aprender a escuchar a Dios es el mayor tesoro que podemos encontrar. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.